No había pensado en ello hasta la semana pasada, pero al parecer se ha convertido en una bola de nieve con movimiento descontrolado. Me encontraba mirando unas fotos mientras ayudaba a mi madre con la mudanza cuando lo vi por primera vez luego de 15 años. Papá había fallecido hace unos meses y mamá estaba empezando a limpiar algunas de sus cosas. La foto había sido tomada en una fiesta para niños, la de mi 9º cumpleaños. En ella aparecían mis amigos conmigo, todos de pie delante de la casa, sonriendo mientras mi madre nos tomaba la foto. Éramos unos 9, todos con gorros de fiesta y bigotes de helado bajo la nariz. Sin embargo, las caras de felicidad no eran lo que me había llamado la atención. Era el hombre demacrado que estaba en la ventana del salón, el que nos miraba con sus ojos negros y vacíos, acompañados de una ligera sonrisa siniestra. Un hombre que había rondado mi infancia, aunque nunca volví a pensar en él después de los 12 años. El señor Dunbar, un espectro al que mi difunto padre había dado vida. Recuerdo bien la primera vez que oí hablar del señor Dunbar. El cómo se me erizó la piel no me asustaba por lo que me había contado, sino por la forma tan involuntaria en que mi padre lo compartió con nosotros. Yo tenía entonces 5 años y nos preparábamos para ir al kinder. No había dormido bien la noche anterior y estaba de mal humor mientras me sentaba a la mesa a picotear mi desayuno. Llevaba la mitad de la ropa del colegio, pantalones y un calcetín. Además estaba despeinado y muy lejos de estar preparado. Cuando mi padre me vio, supo que íbamos a llegar tarde. «Vamos, hijo, apúrate. Llegaremos tarde. Termina de desayunar. Vístete, busca tus zapatos y pongámonos en marcha». Ni siquiera recuerdo lo que dije. Solo sé que fue algo sarcástico y malhumorado. Cuando él se volvió hacia mí, lo escupió sin antes pensar sus palabras. «Será mejor que te des prisa y te prepares, antes de que el señor Dunbar venga por ti». El silencio que se hizo tras esa afirmación fue suficiente para hacerme girar la cabeza para mirarlo a los ojos. Por eso lo vi cuando se tapó lentamente la boca con una mano, arrepentido. Me miraba como si acabara de decir la peor de las palabrotas y temiera que yo empezara a repetirla. Parecía aterrorizado ante la idea de lo que podría salir de repente de mi boca. ¿Quién es el señor Dunbar?», pregunté, y eso pareció cerrar algún trato ominoso. Papá se puso rígido, no de golpe, sino lentamente, como si fuera algo petrificante. Sus ojos miraban fijamente a la nada, y su boca se abrió un poco mientras jadeaba ligeramente. Parecía que su cuerpo intentaba luchar contra una fuerza externa y no lo conseguía. Su mente se debatió contra lo inevitable. Parecía un pez ahogándose en la orilla. Algo que luchaba por respirar, incluso mientras forcejeaba con el anzuelo que lo había sacado de las aguas de la vida, y cuando le hice la pregunta por segunda vez, el anzuelo pareció encontrar su ancla, dejó de luchar. «Viene por los niños malos, los traviesos y los que no escuchan. Encuentra dónde se esconden y desaparecen. Cuando el señor Dunbar llega a la ciudad, es mejor tener cuidado. Cuando el señor Dunbar llega a la ciudad, es mejor tener miedo. Es alto y viejo, con la piel muy fina. Su pelo son mechones grises como el estaño. Sus dientes son afilados y sus ojos son negros. Te arrastrará y nunca volverás. Cuando el señor Dunbar venga a la ciudad, será mejor que tengas cuidado. Cuando el señor Dunbar venga a la ciudad, más vale que tengas miedo». Lo dijo con la cadencia bien entrenada de un actor de Broadway en plena audición. Sonaba como algo que había repetido miles de veces. Entonces me di cuenta de que jamás lo olvidaría. Lo más aterrador no fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. La voz era tan diferente a la de papá, que era como ver a un ventrílocuo hablar a través de él. De repente sentí como si hubiera un extraño en la casa, y me estremecí mientras un cortante escalofrío me recorría. No dije nada ante aquel silencio. Sin embargo,
Cuando me llevé una mano a los ojos, me di cuenta de que estaba llorando. Grandes y silenciosas lágrimas resbalaban por mi cara, y cuando mi padre salió de su trance, empezó a llorar también. Vino a tomarme en brazos y me apretó contra su pecho, mientras repetía lo mismo una y otra vez, contra mi pelo color rubio maíz. Lo siento. Que Dios me ayude. Lo siento tanto. Cuando mamá llegó a casa, nos encontró a los dos viendo películas de Disney en el sofá. Le preguntó por qué no había ido al trabajo ni me había llevado a la escuela. Él le explicó la situación en un tono suave mientras apretaba los labios contra su oreja. Entonces, ella se unió a nosotros en el sofá y me trajo hacia su regazo. Aquella fue la primera noche que vi al viejo espectro, mas no la última. Me desperté con el escalofrío más profundo que había sentido en mi vida. Me subió por la mejilla como las patas de un ratón y se me abrieron los ojos mientras seguía acostado en la cama. La habitación estaba a oscuras. Mis juguetes proyectaban sombras por el suelo mientras la luna se colaba por la ventana. No obstante, sabía que aquellas formas espeluznantes no eran la fuente de mi malestar. Casi podía imaginar que oía la canción que había cantado papá mientras las palabras escapaban con el aire acondicionado en la rejilla de ventilación. Podía ver las motas de polvo en los rayos de luna que invadían el lugar, bailando al son de aquel inquietante estribillo, y mientras las miraba fijamente, fue entonces cuando lo vi. Estaba acurrucado en un rincón, con las piernas contra el pecho y los brazos apoyados en las rodillas. Me miraba desde el pozo de sombras donde estaba sentado. Para cuando se dio cuenta de que yo le devolvía la mirada, dibujó una amplia sonrisa en su cara. La boca adentada se estiró de oreja a oreja, tanto que al ponerse en pie fui capaz de oír el chasquido de sus articulaciones como leña encendida. Llevaba el pelo recogido en la cabeza, parecido al de los zombies de las películas de terror. Además, le rozaba contra el techo conforme se levantaba. Se puso de pie hasta que su cabeza quedó apoyada en la esquina. Tenía una estatura de 2,5 metros. En la mano llevaba un sombrero con una cosa redonda. Más tarde supe que se llamaba bombín. Sus brazos estaban cubiertos con un elegante abrigo negro. Debajo vestía un traje. Yo solo era vagamente consciente de ello. La luna marcaba el contraste de sus rasgos y sus ojos me hipnotizaron. Eran oscuros pozos de sombras que me miraban con alegre conocimiento. Siento despertarte, dijo. Su voz sonó como la de alguien que ha perdido el aliento por la emoción. Solo quería echar un vistazo. Seguro que pronto te veré más cerca. Hasta luego. Entonces empecé a gritar hasta que papá entró y encendió la luz. Y en el rincón no había nada más que las pegatinas de estrellas que nos miraban desde el techo. Estas nunca volvieron a brillar. Yo las quité cuando me di cuenta y las tiré. Temía que las hubiera manchado con su oscuridad. Papá tiró de mí para abrazarme. Mamá se puso a su lado y se unió también al abrazo en un instante. Ambos me sostuvieron hasta que mis temblores cesaron. Después de eso, lo veía cada vez que hacía algo desobediente. A veces, aparecía acechando en la esquina de mi visión periférica si contestaba mal o sarcásticamente a mamá o a papá. Otras tantas, sentía esos ojos negros observándome si no hacía mis tareas a tiempo. Hubo unas cuantas veces que le oí reírse después de que yo me hubiera enfadado con mi madre, y siempre me apresuraba a disculparme y arreglar las cosas. El señor Dunbar me hizo ser consciente de mis actos como nunca antes lo había sido, y fui mejor persona gracias a ello. Nunca le veía cuando me portaba mal con mis amigos, pero el mero hecho de saber que podía estar observando me hacía perdonar más a menudo y era menos propenso a ser cruel con los demás. A veces, cuando quería copiar en un examen o robar algo en una tienda, me lo imaginaba esperando para atraparme y me lo pensaba mejor. Todo terminó cuando tenía 12 años, el día que me escapé de casa. Para ese fin de semana había estado esperando una fiesta de pijamas que se celebraría en casa de mis amigos, un acontecimiento muy esperado. Matt celebraba una de estas todos los años por su cumpleaños,
y un grupo de chicos íbamos a su casa a comer comida chatarra, ver películas, contar historias de miedo y pasárnoslo como nunca. Llevaba semanas emocionado y sabía que si mamá encontraba el examen de matemáticas en el fondo de mi mochila, el que tenía una gran F roja, me castigaría sin dudarlo. Por eso lo había enterrado en lo más profundo entre otros papeles, aunque no lo suficiente al parecer. En un santiamén lo tuvo entre sus manos, antes de que yo pudiera escapar y terminamos a los gritos. ¡Es injusto!, le dije. Llevaba mucho tiempo esperando esa fiesta y no era justo que ahora no pudiera ir por un simple examen. Ella me contestó que era una lástima, que si las fiestas eran más importantes que mis estudios, tenía que poner en orden mis prioridades. Estaba tan enfadado, tan furioso con mi madre, que hice lo impensable antes de acordarme del espectro del señor Dunbar. Le dije que me iba, me diera permiso o no, y salí por la puerta antes de que pudiera detenerme. Corrí calle arriba en dirección a la casa de Matt, escuchando los gritos de mi madre detrás de mí. Esperaba que se enfadara, que estuviera muy enfadada, pero en su lugar parecía asustada. Me gritó que volviera, que podríamos hablarlo. En cualquier caso, yo no estaba de humor para escucharla. Iba a ir a la fiesta, le gustara a ella o no. Nada me iba a impedir llegar. No fue hasta que lo vi de pie, debajo de una farola quemada, que recordé la amenaza inminente del señor Dunbar. Cuando comenzó a parpadear, caí en cuenta de que su presencia era mucho más corpórea que en las visitas de niño. Ante la luz parpadeante, pude ver su alto y delgado cuerpo mientras sonreía, con la piel traslúcida pegada y estirada en su cara como una máscara. Volví a tener el sombrero en la mano, el traje inmaculado, además de que seguía pareciendo impoluto a la luz parpadeante o a la luna. Sus ojos reflejaban aquel parpadeo, como si fueran los ojos vacíos e inmensos de un peluche. Parecía irreal de pie en el mundo cotidiano, cual pieza de decoración de Halloween demasiado bien hecha. Estaba completamente quieto, con la cabeza rozando la base de la lámpara, aunque los dedos delataban su excitación. Tamborileaban sobre el ala del sombrero y le hacían parecer un perro que se prepara para soltarse de la correa y dar caza. Nos quedamos mirándonos durante 5 segundos, antes de que yo me diera la vuelta y saliera disparado hacia casa. El señor Dunbar venía detrás de mí igual de rápido. Con todo ello, su falta de pisadas me hizo entrar aún más en pánico. Me volví a mirar y vi a aquella cosa demasiado alta, comiéndose el suelo en cada pisada. Sus largas patas se movían como las de una araña. Corría como un personaje de dibujos animados en grandes galopes exagerados. Acortaba la distancia a cada paso. Sus zancadas doblaban las mías. Grité de frustración y terror mientras intentaba correr aún más rápido. Y pensar que un momento de frustración iba a sellar mi destino para siempre. Había estado hipervigilante en mi comportamiento durante tanto tiempo y ahora un repentino fallo de juicio iba a matarme. Cuando el señor Dunbar venga a la ciudad, será mejor que tengas cuidado. El viento parecía traerme las odiosas palabras a mi mente mientras corría. Cuando el señor Dunbar venga a la ciudad, más vale que tengas cuidado. Estaba asustado, aterrorizado. En el momento que mi casa estuvo a mi vista, temí que me atrapara justo en la puerta principal. El señor Dunbar extendería un largo brazo, me arrastraría hacia la oscuridad y yo desaparecería para siempre. Ocurriría así de rápido y nadie sabría que me habría secuestrado. Corrección, mis padres lo sabrían. Lo sabrían, pero ¿cómo iban a decírselo a alguien? Admitirlo los volvería locos y probablemente haría que la gente pensara que ellos fueron los responsables de mi desaparición. Me volví de repente, atravesé la cerca del jardín, subí corriendo por el camino de entrada y sentí el frío glacial de la mano del señor Dunbar cuando pasó a escasos centímetros de mí. Di los pasos de 2 en 2, rezando para que la puerta no estuviera cerrada con llave. Entonces, mamá la abrió de golpe y salté a sus brazos. «Lo siento, mamá, lo siento. Por favor, perdóname. Perdón. Por favor, perdóname. Por favor.
favor, no dejes que me lleve. Apreté la cara contra ella, sin atreverme a volver a mirar al patio. Mamá susurró que me perdonaba. Sin embargo, cuando habló con el señor Dunbar, su voz era una mezcla de rabia y miedo antiguo. Fuera de aquí. Todo está perdonado. No hay travesura. No hizo nada malo. No puede llevárselo. Yo seguía con la cara apretada contra mi madre, y a su vez seguía oyendo la voz de araña del señor Dunbar cuando le contestó. En otra ocasión, entonces. Unos segundos después, al asomarme, ya se había ido. Papá llegó a casa 1 hora más tarde, saliendo temprano después de que mamá lo llamara. Yo todavía seguía temblando y sollozando en el sofá. ¿Por qué?, le pregunté cuando vino a reunirse conmigo. ¿Por qué me hablaste del señor Dunbar? Mi padre se quedó callado un momento, pensando en su respuesta antes de suspirar. Porque no es algo que quisiera hacer. Sucede, y algún día te pasará a ti también, me dijo. Nunca, susurré. Nunca le haré eso a mi hijo. Me estremecí cuando me envolvió en un abrazo, pero no me aparté. Hijo, no tendrás elección. Yo no tuve elección. Mi padre tampoco. Nadie la tiene. Y una vez que sabes de él, el conocimiento exige ser compartido. Su nombre es un conocimiento oscuro, un secreto compartido por muchos y debe ser traspasado a otros. Fue entonces cuando me contó cómo había llegado a saber del señor Dunbar por su padre. Estaba jugando con algo en el sofá cuando papá me dijo que limpiara mi habitación. No le hice caso, quería terminar mi juego. Entonces me dijo que si no lo hacía en ese momento, llamaría al señor Dunbar. Levanté la vista y noté que la expresión de su cara era de confusión y miedo. Papá, tu abuelo, no siempre fue el buen tipo que conoces. Se unió al grupo AA cuando yo estaba en el instituto. Antes de eso, se emborrachaba. Era un borracho malvado. Y yo debería haber sabido mejor que nadie que debía dudar cuando me decía algunas cosas. En lugar de eso, le pregunté quién era el señor Dunbar, y cuando me cantó la cancioncilla, fue lo más sobrio que le había visto hasta entonces. Las palabras le salían forzadas como el vómito. Cuando terminó, me rodeó con los brazos y me dijo cuánto lo sentía. Papá me miró entonces, y sus ojos eran pozos huecos y vacíos. Le vi en mi habitación aquella noche también. Y tampoco fue la última vez. Luego me contó que cuando le había dicho la historia a mamá, la de su padre hablándole del señor Dunbar, ella había llorado y le había dicho que también lo había visto. Su padre también se lo contó. Y un día, tú se lo contarás a tu hijo. No querrás, pero no tendrás elección. La canción es tan inevitable como el señor Dunbar. ¿Qué tienes ahí?, me sobresalté cuando mamá entró y me encontró mirando la foto. La escondí en el bolsillo. No quería recordarle al señor Dunbar, si podía evitarlo. Pasé a otra caja. Mamá se llevó la de las fotos que había estado mirando e intenté quitarme el nombre de la cabeza. Era fácil hacerlo mientras trabajaba. Sin embargo, cuando me senté en casa más tarde, todavía dolorido por un día de mover muebles y clasificar cajas, empecé a pensar más en ello. Si mis padres y yo sabíamos lo del señor Dunbar, ¿lo sabía alguien más? Busqué en Reddit e hice esta publicación antes de que pudiera pensarlo mejor. No sabía si se podía transferir el conocimiento así, pero tenía tantas ganas de averiguar más sobre el asunto. Hola chicos, acabo de recordar algo de cuando era niño y quería saber si alguien había oído hablar de ello. Mi padre me contó una historia espeluznante sobre el señor Dunbar cuando era niño, diciendo que vendría a buscarme. Mi madre también lo sabía, por eso me preguntaba si era algo de lo que alguien más había oído hablar, o si era algo que él se había inventado. Apenas habían pasado 5 minutos cuando recibí la primera respuesta, mas no la última. Sí, mi padre me habló de él cuando era pequeña. Parece que debí tener pesadillas sobre él porque recuerdo soñar que a veces estaba en la esquina de mi habitación. ¡Oh, por Dios! ¡Qué raro! Así era exactamente como lo llamaba mi madre también.
También fue extraño cuando me lo contó. Pensé que estaba teniendo un ataque. Mi tío solía decirme que vendría a buscarme si me portaba mal. ¿No había también una canción o un poema que lo acompañaba? Sí, era muy pegadiza. Lástima que no recuerdo toda la letra. Y así una y otra vez. El hilo tenía un centenar de comentarios, gran cantidad de hablantes nativos del inglés, entre otros variados. El señor Dunbar, Mr. Dunbar, parecía ser algo que vivía en la conciencia de la mayoría de las personas, y aunque tuviera un nombre diferente, las descripciones que daban eran exactamente las mismas: alto, con traje, pálido, pelo ondulado, dientes afilados y ojos negros. Era universal, y la idea de que no estaba solo no ayudaba a sentirme mejor. Si tú también has conocido al señor Dunbar, ya es demasiado tarde. Un día se lo contarás a tus hijos. Algún día lo sabrán. Un día, si tienen la suerte de evitar las heladas garras del señor Dunbar, también lo transmitirán. El ciclo siempre continúa, lo quieras o no. Un día, yo también infectaré a mis hijos con la oscura leyenda del señor Dunbar. Gracias por ver el video. Espero que te haya gustado. Si es así, deja tu like, un comentario y compártelo con tus amigos. Me ayudaría muchísimo que lo hagas. Recuerda que puedes encontrarme en tu plataforma de podcast favorita. Solo tienes que buscar La Cripta en tu móvil. Los enlaces a las distintas redes están en la descripción. Puedes enviar memes, dibujos, fanarts, etc., los cuales se colocarán en los créditos de los videos. También quiero agradecer a las personas que dejan reconocimientos en los videos y directos a través de los superchats y supergracias. Quiero agradecer el apoyo de los miembros del canal por estar dando tanto cariño mes con mes. También me gustaría mandarle un saludo muy especial y un enorme agradecimiento a Sandra Sion, quien ha apoyado tanto el canal con sus supergracias, membresías regaladas y superchats. Muchas gracias, Sandra. Por último, me gustaría hacer una mención especial a los miembros de nivel nigromante de este canal: Game Dani, Javi A, Profe Flor. Gracias a ustedes, mis esclavos tendrán un mes más de vida. Muchas gracias. Yo soy Ciudadano Z. Nos vemos en la siguiente. Y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.